La prédica de hoy, la certeza de la vida eterna. ¿Alguna vez dudó? ¿O dice, pero seré salvo? ¿Seré salvo? A veces cuando miramos nuestro corazón o miramos nuestro pasado, podemos acusarnos. Podemos decir, wow, cuántas cosas malas que hice. Porque hay una conciencia de pecado en el Hijo de Dios. No solo hay una conciencia de pecado en el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios aborrece el pecado. Aborrece lo que Dios aborrece. Odia el pecado. Odiamos al pecado. Eso no quiere decir que no tropecemos, que no pequemos. Pero como no queremos pecar, odiamos el pecado porque es algo que a Dios no le gusta, nosotros rápidamente pedimos perdón. Nos arrepentimos y nuestra conducta debe cambiar. Esta es la vida de un cristiano. De un cristiano sujeto y en obediencia a Dios. La certeza de la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículos de 13 y 14. Juan es como que empieza a machacar sobre algunos principios básicos de la fe a los hermanos que le está hablando. Él quiere traerlos afianzados en algunos puntos muy básicos de la fe, pero que son contundentes para nosotros. Principalmente quería que tuvieran gozo en esto, con respecto a la certeza de la salvación. Ustedes saben que en la época que escribe Juan estaba inundado de falsos maestros. Había una doctrina que se llamaba docetismo, que decía muchas barbaridades acerca del Señor Jesús. Por ejemplo, que el Señor Jesús, cuando vino sobre Jesús, un hombre común, había un espíritu de Cristo, y cuando están por crucificar, ese espíritu de Cristo lo abandona. Esto era el docetismo, una de las cosas que decía. Como era un dualismo, decían que la carne era mala y el espíritu bueno, no podían o negaban la carnalidad de Cristo. Y Juan viene diciendo un poco antes, esto yo lo vi, lo palpé. No quería que estos falsos maestros desanimaran al pueblo santo, que le sacaran el gozo de la vida eterna que ellos ya tenían cuando habían creído en Cristo Jesús. Los falsos maestros hacían como una separación de aquellos que seguían la doctrina apostólica, que es la doctrina sana, de aquellos seguidores de los falsos maestros, que decían cosas parecidas a lo que dije recién, algunas más, pero principalmente la que dijimos recién. Lo que quiere y lo que está diciendo Juan es, miren, los que siguen a los falsos maestros no tienen una salvación genuina, no se preocupen, no son ustedes, son ellos. Acompáñenme a 1 Juan 2:19, estamos en la misma carta. Y hablando de esto, de los falsos maestros, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Están enquistados en una congregación, crecen dentro de una congregación que está compuesta por fieles, pero en un momento se van.
no perseveran en donde fueron sembrados, porque queda manifiesta sus obras. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros, pero no están con nosotros. Y Juan estaba preocupado por esto, porque no quería que se desanime. Eran doctrinas. Hoy siguen las mismas y muchas más, que llevaban a un descreimiento y a una duda y a una desmotivación del pueblo de Dios. Esos que no son de nosotros, que no eran de nosotros, cuando se van arrastran o tratan de arrastrar gente, hermanos, para la falsa doctrina. ¿Qué es la falsa doctrina? Es esto. Una era esta, otra falsa doctrina es cuando yo, de acuerdo a lo que yo creo, o de acuerdo a lo que yo deseo, digo, ve que la palabra dice esto, pero es para hacer las cosas o salirme con la mía. Entonces yo cambio, el falso maestro cambia la doctrina, dice mitad verdad, mitad mentira, y trata de, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y trata de arrastrar. Ahí está, ahí está. Muy bien. Y Juan estaba preocupado por esto, ¿no? Y debemos preocuparnos por esto hoy, El falso maestro mina la congregación y empiezan las dudas, empiezan los chismes. Y uno se da cuenta después de años de esto. Mirá lo que vino pasando hace años. Claro. Y bueno, se fue dejando. Pero tenemos que tener cuidado de esto en las congregaciones, en las iglesias locales. La iglesia de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, entonces estamos entonces en primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 14. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Os he escrito para que quede plasmado, para que después ellos revisen, acudan a la palabra y la revisen y la examinen una y otra vez, para comprender la palabra cada vez más y para poder vivirla cada vez más. Por eso dice, lo que es escrito, ¿no? Lo dejan plasmado. Juan lo deja plasmado. Después dice, para que vayan, ¿no? Para que recurran, para que no se dejen engañar. Pero le había escrito a vosotros, dice a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes saben cuando la palabra dice creer en el nombre, es como creer en el Hijo de Dios. Ahí, creer en el nombre del Hijo de Dios es creer en el Hijo de Dios. Y Juan le dice que creéis. Juan le está diciendo, ustedes creen, ¿no? A este grupo. No sigan al otro grupo, porque los que están errando son los que siguen a los falsos maestros, no los que... No son ustedes. Ustedes manténganse en la doctrina apostólica, en la doctrina sana. Entonces, ellos tenían se habían adherido a los fundamentos de la fe que Juan les traía, ¿sí? ¿Qué es un fundamento? ¿Cómo nos fundamos en la fe nosotros? Bueno, tenemos que tener una visión correcta de Cristo, de su sacrificio y de que cuando creemos en Él somos salvos. Esta es una visión correcta del sacrificio de Cristo y de Cristo, ¿sí? Tenemos que estar en obediencia y tenemos que amar. Esos son los fundamentos de la fe, de una fe sana, de una fe santa y de una doctrina sana. Pero también está la perseverancia.
nosotros estamos fundamentados en la fe, en la sana doctrina, cuando perseveramos. Porque se fueron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando yo no puedo perseverar es porque yo no me quiero sujetar. De nuevo, cuando yo dejo de perseverar es porque yo me dejo de sujetar, dejo de estar diciendo, wow, ¿qué hay que hacer? Estoy para servir. No tengo nada que cambiar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué don puedo ejercer? El que Dios me dio puedo. No. Pero perseveran. Esa es una de las características de los santos, de nosotros, que perseveramos en la fe. Y si perseveramos en la fe, que seguimos obedientes a Cristo. Cuando nosotros nos rebelamos, ya no seguimos obedientes a la voluntad de Dios, empezamos a ser obedientes a nuestra voluntad. Porque salieron de nosotros, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto tiene que ver con la preocupación que tenía Juan de que esa iglesia se divida y que esa iglesia empiece por esa iglesia y después siga por otras iglesias locales. Y cuando nosotros continuamos perseverando, creyendo en Cristo y en la vida del Señor, damos fruto. Acompáñenme a Primera de Juan, ahí mismo, 5 versículos del 1 al 4, porque esto es de lo que le viene hablando Juan, el apóstol. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amamos a Dios, si amamos a Cristo, también amamos a los hermanos. Porque ¿cómo vamos a amar a Cristo y no amar a los hermanos? El asunto es cuando empezamos a confundir la forma de amar. Pero el que ama a Cristo ama al hermano, le hace bien al hermano. Pero primero tengo que tener una relación con Cristo, amar mucho a Cristo, estar unido a Cristo, permanecer en Cristo para poder amar a mi hermano como corresponde. Versículo 2, estamos en 1 de Juan 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo conocemos entonces que amamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que amamos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces nos podemos hacer una autoevaluación. ¿Estoy amando a mi hermano? ¿Estoy amando a Dios? ¿Estoy obedeciendo? Porque son las características de una persona que es un hijo de Dios. Fíjense la importancia de guardar los mandamientos, de la obediencia, del aspecto moral de los mandamientos, no plasmados como la ley, sino la moralidad de la ley. Yo sé lo que está bien y lo que está mal, porque Cristo me dice lo que es bueno y lo que no es bueno. Cuando yo empiezo a desobedecer a Dios y buscar mi voluntad, yo empiezo a confundirme. Y empezamos a creer que lo que Dios me dice que es bueno no es tan bueno, que se está equivocando. Acá hay que hacer algo. Acá hay que transformar algo. Porque empezamos a tener unos pensamientos que están confundidos porque se alejan de la sabiduría divina. Pero aparte porque hay un corazón rebelde que se opone a Dios.
Hay un corazón rebelde que empieza a ser un tropiezo para el hermano, para la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no estarían con nosotros. Humillados, arrepentidos, diciendo, perdón, pastor, perdón, hermanos. Dije esto, dije una barbaridad, perdón. Estarían con nosotros, no están con nosotros. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando somos obedientes. Hermano, estamos haciendo algo en nuestra vida, en nuestros vínculos, que no agrada a Dios. Porque acá es muy contundente la palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Nosotros nos damos cuenta o podemos dar testimonio de que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Hay algo que debemos retocar, modificar en nuestra vida para que podamos dar un testimonio de que amamos a Dios y sentirnos contentos y sentirnos tranquilos con nuestra conciencia, que no nos acuse nuestro corazón. Bueno, les digo un poquito más, sigo así total. ¿Para qué andar esperando? ¿Para qué andar altercando contra Dios? Y después nos aclara, ¿no? Estamos en 1 Juan capítulo 5 versículo 3. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga. Porque como amamos a Dios y sabemos que Él nos bendice y todo lo que viene de Él es bueno, y nos da su Espíritu para que nosotros ya podamos hacer lo que a Él le agrada, por eso nos santificó, nos separó y nos dio el poder mediante su Espíritu para poder hacer lo que le agrada. O sea que nosotros no tenemos excusa de no hacer lo que agrada a Dios, salvo que la excusa sea la rebeldía en el corazón. Yo soy así. Se escucha decir, ¿no? Es mi carácter. Pero hermano, el Señor la hizo una nueva criatura. Lo hizo una nueva criatura. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ven? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, por medio de Jesucristo. El mundo ya no nos engaña. El mundo ya no nos engaña tan fácil. Es más, el mundo ya no nos engaña, pero tenemos que estar en una relación con Cristo bien profunda, y el mundo no nos engaña con lo que nos ofrece, con las posibilidades que nos da. No tomamos ya las posibilidades del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan, Eva? Mirá, no, ese podemos, no, mirá qué lindo que se derrumbe, mirá, y tac, a nosotros no nos engañan, ¿eh? Estamos hoy engañados en algún sentido en nuestras vidas, viviendo algo, pensando cosas, preocupados por lo que no debemos. Hay algo que todavía en Cristo Jesús no hemos podido renunciar realmente para que podamos dar ese testimonio realmente de que el Espíritu de Dios mora en nosotros con poder. Es muy común cuando usted lleva el Evangelio a incrédulos que muchos dicen, pero yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Cómo le explicamos ahí que la carga de Cristo no es pesada, que el yugo del Señor no es pesado? ¿Se lo podemos explicar? No. Hasta que no more el Espíritu en esa persona, sea salva, crea en Cristo. Para que se dé cuenta que el Hijo de Dios, que anhela una relación con Dios, desea una relación con Dios y aborrece el pecado.
volvemos a 1 Juan, estamos en 1 Juan 5:13, de nuevo 13 y 14, como los versículos centrales del mensaje, la certeza de la vida eterna. Que tenéis vida eterna, ¿no? Porque estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, sepan, que estén convencidos. Ahí hay un énfasis en el hebreo, como así bien duro, fuerte. Sepan, convénzanse, estén bien convencidos de que tienen vida eterna. Una de las certezas cristianas es que tenemos vida eterna. Y tenemos vida eterna. Y Juan le está diciendo, y tienen vida eterna, en el contexto bíblico general, a pesar de su pasado, a pesar de sus debilidades presentes, a pesar de su imperfección, de su santidad, a pesar de los diversos defectos de su amor y obediencia, a pesar de esto, nosotros miramos con confianza a Dios, porque tenemos vida eterna. Y esta vida está en Cristo. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios como una posesión. ¿Recuerdan cuando Pablo quería asir a aquel por el cual fue asido? Lo quiere agarrar como una posesión para conocerlo así, ¿no? Es mío, el Señor es mío y lo conozco. Él quería tomarlo para conocerlo, ¿no? Para asemejarse a Él. Es tomarlo como posesión en mi vida, el centro de mi vida es Cristo. Pastor, qué fanático que sos, ¿no? Sos un fanático. Claro, ni más cuando decimos, pero ¿dónde vas? No vayas a esos lugares, que no vas. Eso es un fanático, ¿qué me va a pasar? ¿Quién me va a arrastrar? Estamos seguros de que no vamos a caer. No hables así, no salgan palabras corrompidas de tu boca. Bueno, está bien, todo el mundo, ¿no? No seas fanático. No os unáis en yugo desigual con los inconversos, con los incrédulos. No hagan planes, no vayas a alguien que está en desobediencia, no armen planes, no vayas porque estás participando de sus malas obras. Bueno, no es para tanto. Y todo parece... Nosotros en nuestro corazón tenemos la sensación que podemos jugar con el pecado. Un poquitito y después digo, poquitito. Me permito esto, poquitito. Total, el Señor perdona, esto es verdad. Pero no sabemos qué puertas abrimos. Esto un poquito. No sabemos que el pecado crece, ¿no? Y que después da luz a la muerte. Entonces nos permitimos a pasar. Tenemos vida eterna con el poder que nos suministra Cristo por medio de su Espíritu todos los días, cada día de nuestra vida. Y después le dice, para que creáis. Acá es para que perseveren en creer. Estén cimentados, plantados en Cristo. Para que no se muevan de la esperanza del Evangelio. Ustedes se imaginan al apóstol, ya sea Juan o Pablo o los apóstoles o los hermanos llevando en estos momentos de tanta confusión, de tanto falso maestro, de tanta confusión en la iglesia, de los que se metían para dividir, de los que se iban para arrastrar. ¿Se imaginan el corazón de Juan hablando de esto en el poder de Dios, pero realmente queriéndolos convencer?
que sigan creyendo en la buena, en la sana doctrina. No miren allá, no escuchen allá. No quiero que se les vaya, que ustedes pierdan la esperanza del Evangelio verdadero. Y es más, y quiero que su fe aumente cada día más en su relación íntima y personal con Dios. Pastor, entonces mi fe va a crecer cuando yo esté ¿qué? Haciendo qué? Con Dios, leyendo su palabra, queriendo escudriñar su mente y queriendo vivirlo y viviéndolo. Habacuc, anote por favor, Habacuc capítulo 2 versículo 4b, el justo por la fe vivirá, ¿no? ¿Se acuerdan? La fe no es ese acto que tenemos en un momento para recibir a Cristo, creo en Cristo, recibo a Cristo en mi vida y bueno, y después vivo como quiero. No es esto. La fe es una forma de vida, es un constante o es un convencimiento de querer estar unido al Señor para hacer su voluntad. Deseamos vivir confiando en su palabra. Ese acto de fe, recibir al Señor, creer en Cristo, poner mi vida en el Señor, es un acto de fe. Después mi vida es una vida en Cristo Jesús, debe serlo, buscando su guía y obedeciéndolo. Porque aparte fuimos convertidos en una nueva criatura. Tenemos la capacidad espiritual porque Él nos la dio. De vivir unidos a Él, de querer hacer lo que Él nos dice. Poseemos una disposición renovada para amar a Dios, aborrecer el pecado y desear la obediencia en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Acompáñenme a Colosenses. Colosenses 1, 21, 23. Colosenses 1, 21, 21, 23. Colosenses, entonces, la epístola de los Colosenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar santo, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. De nuevo, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow. ¿Vieron que le dice lo que hizo el Señor? Pero ya son santos, no tienen mancha, ante Dios están limpios por medio de la fe en Jesucristo. Pero en el 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Significa vamos a perder la salvación, pastor? No. Significa que nos pide que permanezcamos unidos a Él, porque si no estamos unidos a Él no podemos hacer nada. Permanezcamos en la fe. Le está diciendo Juan, permanezcan por favor en la fe del verdadero Evangelio.
No miren para ningún lado, miren a la cruz. Hoy escuchen el evangelio que les trajimos nosotros, nada más. Versículo 14, estamos primero de Juan 5, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué responsabilidad, ¿no? Porque nosotros pedimos, y Él quiere que pidamos, que se conozca todas nuestras peticiones con acción de gracia. Dice, no, Señor, Él quiere. Él quiere que acudamos, Él quiere que pidamos. Nos conoce el corazón, somos pedigüeños. Pero no pedimos bien muchas veces. Sin embargo, tenemos dado. Hay una oración que se ha escuchado y ya tenemos lo que pedimos, lo que es acorde a su voluntad. Amén. El Señor oye nuestras oraciones, eso nos debe motivar a acercarnos a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Pero también lo que nos debe motivar a acercarnos a Dios es pedirle para que las cosas que le pedimos las tengamos. Qué bueno cuando llegan las cosas que nosotros pedimos, porque llegan. Qué bueno cuando llegan, pero nosotros pedimos y por ahí no llegan y decimos, Señor. Es muy posible que lo que no llega no esté dentro de su voluntad, o no sea el tiempo, o que pidamos mal. Pastor, ¿cómo pido de acuerdo a la voluntad de Dios? Nosotros pedimos según la voluntad de Dios porque conocemos la palabra de Dios. Si el Señor me dice y me habla en su palabra de lo que Él quiere, ya conocemos la voluntad de Dios, ¿o no? Entonces sabemos cómo pedir según su voluntad, sí, pero muchas veces pedimos según nuestra voluntad. Queremos que las cosas cambien. Queremos que lo que no cambia, cambie. Queremos que las circunstancias se modifiquen. Pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Sí, dediquémonos a buscar la voluntad de Dios. Porque cuando pidamos según la voluntad de Dios ya tenemos lo que hemos pedido. Cuanto más unidos estemos a Jesús, más se alineará nuestra voluntad con su voluntad. Qué bueno cuando ya no esperamos nada que no esté fuera de su voluntad. Qué paz, ¿no? Y qué contentamiento. Porque cuando nosotros pedimos según nuestra voluntad, claro, es raro que haya contentamiento. Ahí hay desesperanza. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Como pregunta el salmista. ¿Por qué? El Señor quiere que nos interesemos por las cosas que a Él le interesan y que después pidamos por esas cosas. Busquemos el reino. Busquemos el reino. Anote por favor Juan 15:7, Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Nunca pensamos mucho en este versículo, profundamente. Hay una consecuencia si permanecemos unidos a Él, hay una consecuencia. ¿Escucharon? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, si vos sos obediente, si mis palabras permanecen en tu corazón, las guardás y las hacés, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero entonces, pastor, hace un ratito hablamos que Él da todo lo que es según su voluntad. Y acá me dice que si yo pido todo lo que quiero, me va a ser hecho. Wow. Pero fíjense la premisa, fíjense la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando yo les pregunto, ¿cómo estamos hoy? Ustedes me dicen, bien.
Lo que les quiero decir es que lo que estamos viendo ahora es lo que nos hace sentir bien. Que hay un momento en que nuestra voluntad queda anulada y se sujeta y se esclaviza a la voluntad de Dios. Ya no hay deseo, ya no hay ganas de que las cosas cambien. Es gloria a Dios. Amén. Y por último, Juan ya había dicho que la oración contestada tiene que ver o está en relación con la obediencia, no con la obediencia en sí misma como un acto, sí, porque la obediencia muestra que somos hijos de Dios. Acompáñeme a primera de Juan 3, un poquito más atrás. Es 3:22, está en un contexto, por supuesto, en otro día lo vamos a ver más profundo. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está en un contexto de amar, de amor al hermano. ¿Sí? Y que si el corazón nuestro no nos reprende, ¿no? ¿Se acuerdan ahí? Mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Sí? Nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia cuando nosotros decimos, Señor, creo que hay cosas que no estoy haciendo bien. Porque mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Y nos acercamos confiadamente. Él sabe todo de nosotros. Porque en el 18, un poquito antes, primera de Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entendemos el contexto, ¿no? Cuando usted está amando de verdad a su hermano, no hay una condena de su corazón a usted misma. Cuando nosotros nos encontramos agradando a Dios, nuestro corazón no nos condena. Pero cuando nosotros estamos haciendo cosas que no sabemos del todo si están bien, nuestro corazón nos condena. Pero más grande que nuestro corazón es Dios. Él sabe todo. Nos equivocamos, pero también amamos. A veces no amamos, a veces amamos menos. Pero amamos a Dios. Él es más grande que nuestro corazón, Él nos conoce. Y sin embargo nuestro corazón, nuestra conciencia nos acusa. Aquello que no estemos seguros de que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo, esté bien o esté un poquitito mal, no lo hagamos. Hermanos, no lo hagamos. Hablemos con el Señor. Para que no nos acuse nuestro corazón. No nos traiga desesperanza. No nos traigamos a nosotros mismos desesperanza y caos. Pero debemos pedir con fe y sin dudar nada. No como las olas de Santiago, ¿no? Como dice Santiago, no como las olas del mar que tienen ese doble ánimo, un pie acá, un pie acá. No, pide con fe. ¿Con cuánta fe pediríamos si pedimos según la voluntad de Dios? Wow. Usted pida todo, porque nos manda a pedir y dar oración de gracia. Toda petición. Ahora, ¿con cuánta fe, con cuánta certeza nosotros estaríamos pidiendo si lo que estamos pidiendo sabemos que está dentro de la voluntad de Dios? Señor, quebrántame el corazón. Quiero que pula este aspecto de mi carácter. Señor, llévame a un desierto donde podamos mejorar, donde podamos ser mejores, amar mejor. Es raro pedir así, ¿no? No solemos pedir así.
Pero así estamos pidiendo acorde a su voluntad. Señor, quiero ser más parecido a tu Hijo Jesús. ¿Le parece que el Señor puede no oír esa oración? Señor, quiero tener la paciencia, quiero que el fruto de la paciencia se acreciente en mí, porque lo que estoy pasando, yo me doy cuenta que necesito paciencia. Esto es según su voluntad, pero según mi voluntad es, Señor, quita esto de mi vida. Quita esto que me está pasando de mi vida porque estoy amargado. Esto es según mi voluntad. ¿Cómo cambia cuando nosotros pedimos según su voluntad y según mi voluntad? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos hace comprender un poco más nuestro corazón, Señor, que nos hace comprender más acerca de nuestra voluntad, Señor. Dios mío, nosotros queremos sujetarnos a tu voluntad, ser obedientes a ti, Padre Santo, y hacer lo que te agrada, Señor. Yo te pido, Señor, que cada corazón acá presente tú lo llenes de discernimiento, que nos llenes de sabiduría y discernimiento para poder comprender, pero poder practicar en nuestra vida esto, Señor. Que podamos irradiar esa paz, Señor, que tenemos cuando nosotros nos sujetamos a tu mandato, Dios mío. A veces nos cuesta, Padre, queremos cosas, deseamos cosas, pensamos que las cosas que deseamos son buenas. Llénanos de sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos pedir según tu voluntad, Dios mío. Que podamos amar mejor, Señor. Que podamos mostrar que somos tus discípulos por cómo nos amamos entre los hermanos, Señor. Que haya arrepentimiento, que podamos arrepentirnos, Señor. Que sigamos amando por aquellos que Señor, que aquellos que se equivocan, Señor. Que podamos orar por todos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.